punto.
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, buen día, sí se escucha. Gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden decir si miran mi presentación, por favor? Sí, se lo agradezco, doctora. Gracias, muy amable. Vamos a esperar unos 2 minutos que se agreguen más de sus compañeros para empezar. Muy bien, vamos a empezar la clase de shock. Para empezar, vamos a ver un caso de un paciente de 26 años que sufre un accidente de tránsito en su moto, cae al pavimento, estaba sin casco, se golpea en el abdomen contra el parachoque de un camión. Entonces va a emergencia y en emergencia le toman sus funciones vitales y tiene una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y una presión arterial de 40/20 milímetros de mercurio. Entonces, lo que nosotros tenemos que, como objetivo de esta clase, es determinar si el paciente se encuentra en shock, cuál es el probable mecanismo fisiopatológico del shock y cuál sería su probable también tratamiento, ¿no? Vamos a definir un poco de lo que es el shock, la respuesta frente a la hipovolemia, porque el shock hipovolémico es uno de los más frecuentes, cuáles son los efectos celulares del shock y los diferentes tipos de shock. Acá vemos el shock hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Como desde el punto de vista clínico es muy fácil medir el shock a través de la presión arterial, es con esta medida con la que se determina generalmente el shock, ¿ya? Pero no significa que el shock empieza cuando la presión arterial está disminuyendo, sino que los mecanismos celulares ya comienzan mucho más antes. Esta es una forma inocua y rápida de hacer el diagnóstico de shock, ¿no? Entonces, cuando vemos que un paciente está con hipotensión, podemos decir que el paciente probablemente está en shock. ¿Y qué significa shock? La disminución de la perfusión, es decir, la disminución de la administración de oxígeno a los tejidos, ¿no? Cuando hay una reanimación cardiopulmonar, uno ve la vía aérea, ve el corazón y también ve la perfusión, la circulación. Entonces, el shock representa un estado muy urgente de reanimación. Una vez que hemos identificado que el paciente se encuentra en shock, tenemos que identificar la causa fisiopatológica. Y sabiendo probablemente la causa fisiopatológica, podemos también saber más o menos el tratamiento. Por lo tanto, si estamos diciendo que la presión arterial es la medida más rápida
inocua de saber el diagnóstico de shock, entonces tenemos que saber cuáles son los factores que van a determinar la presión arterial. Dentro de ellos tenemos el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero el gasto cardíaco tiene también otros factores que dependen, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Es decir, si aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto puede aumentar la presión arterial, que es lo que queremos, ¿no? Sin embargo, el volumen sistólico también tiene otros factores que dependen de que es la precarga, la poscarga y la contractilidad que vamos a ver en un momento. Asimismo, la resistencia vascular periférica, que es la contracción de los vasos sanguíneos, también van a tener algunos factores por los cuales va a depender, como es la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y el diámetro del vaso. El gasto cardíaco normalmente es el volumen sistólico, entonces por la frecuencia cardíaca que ya hemos visto. Más o menos 5 litros son en general un gasto cardíaco. Pero nosotros tenemos una reserva cardíaca que puede llegar hasta 300%. Es decir, si tengo una necesidad porque, no sé, he hecho un ejercicio muy extenuante, como subir de repente a un volcán, a un monte, ¿no? O de repente una natación que me ha hecho llegar de repente nadar muchos kilómetros, qué sé yo. Entonces, el corazón tiene esa posibilidad de ejercer un gasto cardíaco que pueda suministrar la cantidad de oxígeno necesario para todo el organismo, especialmente para los pulmones, para los músculos, para poder realizar ese ejercicio. Pero mucho depende de la actividad física que tiene la persona y de las necesidades metabólicas de los tejidos, ¿no? Si la actividad física de la persona es muy baja, probablemente su reserva cardíaca también sea menor. Les había dicho que el volumen sistólico dependía de 3 factores: precarga, poscarga y contractilidad. ¿Qué viene a ser la precarga? La precarga es todo este volumen de sangre que hay a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del corazón izquierdo y a nivel del corazón derecho, cuando está al final de la diástole. Pónganse que estamos en un ciclo cardíaco, termina la diástole, es decir, se llena todo el ventrículo izquierdo y ahí se paraliza el corazón. Si se paralizara el corazón, todo este volumen circulatorio correspondería a una precarga. Es decir, si yo aumento el volumen porque le doy más cantidad de agua al paciente, entonces voy a aumentar su precarga, ¿ya? O al contrario, si es que el paciente tiene una deshidratación por diarrea, por vómitos, y disminuye esta cantidad de volumen, entonces ha disminuido la precarga, ¿no? En el caso del aumento de la precarga, es decir, hasta el final de la diástole, ¿no? Antes que comience la sístole, eso se llama precarga. Si, por ejemplo, yo le doy bastante líquido a este paciente, yo tengo una ley que se llama la ley de Frank-Starling, que dice: a más distensión del músculo cardíaco, mayor fuerza de contracción. Entonces, cuando el corazón está sano, puede ejercer esa función para soportar todo el volumen que le puede llegar en algún momento. Entonces, como les dije, puede haber un aumento o una disminución de la precarga dependiendo de la situación, ¿no? El otro factor que determina el volumen sistólico es la contractilidad, es decir, la fuerza de contracción. Ya hemos dicho que la ley de Frank-Starling hace de que cumple que un miocito o cardiomiocito estirado va a tener mayor fuerza de contracción dependiendo de su longitud, ¿no? Sin embargo, hay diversas sustancias como la adrenalina, noradrenalina, que se generan en el simpático, que van a tener también un efecto inotrópico positivo y que van a aumentar también su contractilidad. Y también hay circunstancias como la hipoxia, la isquemia, el infarto de miocardio, que van a hacer que disminuya esta fuerza de contracción. Y finalmente, el tercer factor que determina el volumen sistólico es la poscarga. ¿Qué cosa es la poscarga?
es la fuerza de contracción que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para vencer una resistencia en el vaso sanguíneo. Entonces acá estamos mostrando un vaso sanguíneo que está contraído y está ejerciendo una resistencia, y entonces el ventrículo izquierdo tiene que pasar a través de esa resistencia y hacer mucha fuerza para vencer esta resistencia. O puede ser que ocurra que de repente una válvula aórtica, que normalmente debe estar así, está obstruida, y entonces el volumen que tiene que salir del ventrículo izquierdo por la aorta es impedido por esta resistencia, por la disminución del diámetro de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, esta fuerza, esta gran fuerza que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo para vencer esa fuerza, eso se llama poscarga. Entonces, ¿dónde estaría aumentada la poscarga? Por ejemplo, en la hipertensión arterial, en la estenosis de la válvula aórtica. Les dije que el gasto cardíaco dependía, la presión arterial dependía mucho del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Y que la resistencia vascular periférica también tenía tres factores, que eran la longitud del vaso, la viscosidad del vaso y el diámetro del vaso. Generalmente lo más importante es el diámetro del vaso, ¿no? Entonces, una disminución de este diámetro me va a dar mayor resistencia vascular periférica y por lo tanto tiene una relación inversa con la resistencia. Es decir, a mayor diámetro, menor resistencia y viceversa. Cuando hay una disminución de la presión arterial por un shock, entonces, tenemos mecanismos de compensación. A corto plazo, principalmente es el simpático, los vasoreceptores, quimiorreceptores, y a mediano plazo, que están comprendidos el sistema RAS, la vasopresina y la adrenalina. ¿Cómo son estos mecanismos compensadores? Tenemos una disminución de la presión arterial, y entonces el simpático lo que va a hacer es producir un aumento de la resistencia vascular periférica, porque ustedes saben que el simpático produce vasoconstricción y por lo tanto está aumentando la poscarga, ¿no? A su vez, el simpático también tiene un efecto inotrópico positivo y puede aumentar la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, está aumentando también el volumen sistólico. Y si está aumentando el volumen sistólico, está aumentando también el gasto cardíaco. A su vez, la disminución del calibre del vaso sanguíneo a nivel de la arteria renal va a producir la secreción de renina. Y esta renina va a convertir la angiotensina 1 y angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a tener también una respuesta de tipo vasoconstrictor, aumentando la poscarga. Finalmente, también la angiotensina 2, a nivel de la corteza suprarrenal, va a hacer que se secrete aldosterona. Y la aldosterona, a nivel de los túbulos colectores del riñón, van a producir la retención de sodio. Esta retención de sodio va a producir un aumento de la retención también de líquido, de agua, y por lo tanto aumentará la precarga. Al aumentar la precarga y retorno venoso, también aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, esta es una forma como se puede tener estos mecanismos de compensación ante una disminución de la presión arterial. Como dije anteriormente, la disminución de la presión arterial a nivel de la arteria renal va a producir renina, y esta renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, y a nivel del pulmón, la angiotensina 1 en angiotensina 2 a través de las enzima convertidora. Y esta angiotensina entonces va a producir vasoconstricción, es decir, un aumento de la poscarga. Pero como también mencionamos, esta angiotensina 2 a nivel de la suprarrenal aumenta la aldosterona, reabsorción de sodio, agua, y entonces aumenta también la precarga. ¿Qué va a producir el shock? El shock entonces va a producir una incapacidad de suministrar oxígeno adecuado para poder satisfacer las demandas metabólicas de los diferentes órganos, principalmente de los órganos nobles, como el cerebro, el riñón, el corazón, ¿no?
Y entonces cuando se produce esto, va a haber un metabolismo de tipo anaeróbico, ¿no? Con incremento del ácido láctico y de todas las sustancias reactivas. Además, va a haber una respuesta inflamatoria, metabólica, celular, endocrina, que va a producir el daño multiorgánico. Ya hablando de la clasificación del shock, vamos a ver el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el obstructivo y el distributivo. Miren acá, el shock distributivo, especialmente dado por el shock séptico, es el más frecuente, ¿no? Y el menos frecuente es el shock de tipo obstructivo. ¿Cuáles son las consecuencias del shock? Las consecuencias son a nivel de la membrana, la retención de potasio, la retención de calcio. Ustedes saben que el calcio tiene que ver con la muerte celular debido a la apoptosis dependiente de calcio. Va a haber también una disminución del pH, una disminución de la formación de ATPs a nivel de la mitocondria, porque va a haber una disfunción de la mitocondria. Y eso va a producir también procesos inflamatorios, va a producir la salida de sustancias radicales libres, la salida de sustancias proteolíticas que van a alterar la membrana de las células, ¿no? Y a nivel del núcleo también hay mediadores que van a producir principalmente una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa, y esto va a producir aumento del óxido nítrico inducible. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de óxido nítrico. El óxido nítrico endotelial, que normalmente produce vasodilatación normal del endotelio, y el óxido nítrico inducible, que no solamente va a producir una gran vasodilatación, sino también radicales libres y este proceso inflamatorio. Entonces vamos a ver que podemos tener shock si falla la bomba, es decir, el corazón, si falla el vaso sanguíneo o tono vascular, si falla el volumen o la precarga, y también si hay un proceso obstructivo. En el shock hipovolémico, entonces, lo que va a fallar definitivamente es el volumen, ¿no? Puede haber una pérdida externa o una pérdida interna, por ejemplo, por sangre, plasma, líquido. Puede ser por diarrea, por vómito, por una alteración renal, por sudoración, etc. Entonces, se va a producir una disminución del volumen sanguíneo circulante, una disminución del retorno venoso, una disminución del volumen minuto, porque se acuerdan que precarga, poscarga, contractilidad era volumen minuto. Entonces, si yo tengo una disminución de la precarga, voy a tener disminución del volumen minuto. Esta disminución del volumen minuto me va a dar una disminución del gasto cardíaco y, por lo tanto, la disminución de la presión arterial y del flujo sanguíneo hacia los tejidos. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos compensadores de un shock hipovolémico? Ya hemos dicho que hay mecanismos cardiovasculares a nivel del simpático, con el efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Este efecto también de lo simpático va a producir una vasoconstricción y una venoconstricción. Y entonces lo que se va a producir es una vasoconstricción para que lleven la sangre hacia los tejidos que lo necesitan más, ¿no? Y una redistribución de este flujo sanguíneo. El efecto inotrópico va a ser de que aumente la frecuencia cardíaca y aumente con esto el gasto cardíaco para que vaya hacia los tejidos también que lo necesitan. También tenemos mecanismos que van a regular el volumen, ¿no? Como por ejemplo el hipotálamo a través de la estimulación de la sed y la liberación de la hormona antidiurética. Esta liberación de la hormona antidiurética va a hacer que disminuya la secreción de líquido a través del riñón principalmente, ¿no? La vasoconstricción que está produciendo el simpático a nivel de la arteria renal va a incrementar la función del RAS y retener sodio, y con la retención de sodio se va a producir un aumento de la precarga también. Como les dije anteriormente, también hay una vasoconstricción dado por la angiotensina 2 y por el efecto del simpático, que va a hacer de que haya una vasoconstricción de los órganos que no son nobles,
para llevar la sangre hacia los órganos que realmente son necesarios para la vida, ¿no? En el caso de la clínica de un paciente que tiene shock hipovolémico, vamos a ver que hay frialdad y palidez de la piel. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción, que es un mecanismo de compensación a través del simpático, va a hacer que produzca una disminución de la temperatura de la piel, porque ustedes saben de que el vaso sanguíneo es el que va a dar la calor y también el color de la piel, ¿no? Entonces, si este vaso sanguíneo va a estar constreñido, entonces voy a tener frialdad y voy a tener palidez. Asimismo, el simpático también estimula las glándulas sudoríparas y por lo tanto va a producir sudoración, ¿no? Esta disminución de la presión va a originar de que el simpático produzca un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces voy a tener un pulso filiforme pero taquicárdico. A nivel del riñón, entonces si hay una vasoconstricción y estimula el sistema RAS, a la vez también disminuye la tasa de filtración glomerular y por lo tanto va a disminuir la cantidad de orina y la retención de sustancias nitrogenadas. En el caso de que la pérdida del volumen sea eritrocitos principalmente, con una disminución de la presión de oxígeno, a nivel de los quimioreceptores carotidio aórtico, van a estimular a los órganos que van a aumentar la frecuencia cardíaca y también van a estimular todas las neurotransmisores y hormonas que tengan que ver con la vasoconstricción, como la angiotensina 2, la adrenalina, noradrenalina, la corticotropina y la aldosterona. Cuando la alteración es a nivel de tono vascular, se origina el shock distributivo. ¿Qué pasa? Hay una gran vasodilatación, ¿ya? Dentro del shock distributivo vamos a encontrar a la sepsis y a la hipoxia, a la hipotensión prolongada y a la anafilaxia también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una alteración a nivel del vaso sanguíneo y se produce una gran vasodilatación, es decir, una disminución de la resistencia vascular periférica. Y entonces la sangre se va a quedar acá, no se va a salir, no va a haber una pérdida de volumen, pero se va a quedar depositada acá y por lo tanto la cantidad que tiene que llegar nuevamente al corazón para ser distribuido va a ser disminuida. Entonces voy a tener una vasodilatación en la macrocirculación, los glóbulos rojos van a estar atrapados en la periferia, van a haber disminución del retorno venoso y eso va a hacer que disminuya, como disminuye la precarga, disminuye el volumen minuto y eso que hace que disminuya el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. ¿Por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir porque de repente nosotros a nivel del vaso sanguíneo vamos a tener un aumento del GMP, una alteración de las enzimas quinasas y por lo tanto una alteración de la fosfatasa miosina. Y no va a haber un acoplamiento entre la miosina y para producir esta vasoconstricción, lo que ocurre normalmente, ¿no? Y van a actuar también sustancias, como les había mencionado anteriormente, el óxido nítrico y también el péptido natriurético atrial, que es la vasopresina, pero a nivel de la aurícula, los que van a originar esta gran vasodilatación, ¿no? Como les dije, shock distributivo tiene como consecuencia el aumento de la enzima óxido nítrico sintetasa, que va a producir el aumento del óxido nítrico, pero el inducido, que es el malo, y esto va a producir este aumento del GMP cíclico y por lo tanto una disminución de la miosina fosfolipasa y va a producir vasodilatación. A su vez, como hay un metabolismo de tipo anaerobio, entonces va a disminuir el ATP, va a aumentar
Los hidrogeniones van a aumentar el lactato y eso tiene consecuencia a nivel del músculo liso vascular que va a producir también la entrada de potasio y por lo tanto también una disminución de la miosina fosforilada y vasodilatación. Asimismo, la vasopresina tiene varios receptores y uno de esos receptores van a producir también la vasodilatación. El shock neurogénico también puede ser una causa de un shock distributivo. Hay un bloqueo, puede ser farmacológico o traumático del sistema nervioso central, perdón, del sistema nervioso simpático, ¿no? Y entonces se va a producir una alteración de las vías del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, no se va a producir una vasoconstricción. Y también el shock séptico, que es el más frecuente de todos los shocks, también tiene que ver con esta gran vasodilatación, con el shock distributivo. Tenemos una exotoxina o endotoxina de una bacteria que va a producir componentes de inflamación a nivel del endotelio, como por ejemplo la migración de macrófagos, monocitos, polimorfos nucleares, que van a activar la producción de citoquinas proinflamatorias, y estas citoquinas proinflamatorias a nivel del vaso sanguíneo también van a producir una vasodilatación. Como ven ustedes acá, tenemos acá las bacterias, y estas bacterias van a ir a los macrófagos, a los neutrófilos, se van a unir a través de un receptor y se va a producir la activación de citoquinas proinflamatorias. Además, va a producir también mayor óxido nítrico sintetasa y óxido nítrico inducible, que va a producir una gran vasodilatación, ¿no? Como ven acá, vasodilatación, una disminución de la resistencia vascular periférica, y por lo tanto no va a llegar en la sangre hacia donde lo necesita llegar, ¿no? Esto generalmente se llama un shock de tipo seco o caliente. No solamente va a producir una vasodilatación, ¿ya? El endotelio, sino también una disfunción del endotelio con presencia de citoquinas y radicales libres, y van a alterar al endotelio. Y entonces el endotelio va a tener la posibilidad no solamente de atraer células de la inflamación, sino de activar también el complemento. Y al activar el complemento también se va a producir una gran vasodilatación y aumento de la permeabilidad, con fuga capilar y la presencia de microtrombos. Entonces, una infección va a producir vasodilatación, mediadores inflamatorios y la disfunción endotelial. El shock séptico, además, va a conllevar también una disfunción del miocardio, porque va a haber una disminución de la sensibilidad al calcio, ¿no? Porque va a haber unos cardiodepresores directos que van a inhibir la fosforilación mitocondrial, y porque va a haber también una alteración de unos receptores que tienen que ver con el pasaje de calcio y con los receptores que tienen que ver con el ingreso de calcio para producir la contractilidad muscular, ¿no? Dentro del shock distributivo también está el shock anafiláctico. En el shock anafiláctico nosotros vamos a tener un alergeno, una célula que va a presentar el alergeno a los linfocitos T, y este linfocito T, a través del linfocito T2, va a producir una activación del linfocito B, y el linfocito B va a producir anticuerpos, y estos anticuerpos van a ir a las células, a los mastocitos, lo van a degranular y se van a liberar sustancias mediadoras de la inflamación, que igual van a producir lo mismo, ¿no? Una vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Entonces hemos visto dos tipos de shock, el shock hipovolémico y el shock distributivo. El shock hipovolémico, donde la precarga está disminuida porque sale el líquido, sangre, vómito, qué sé yo, sale. El shock distributivo, la precarga está normal, relativamente normal, porque no sale el líquido, sino se queda retenida en esa vasodilatación. Dentro de los vasos sanguíneos, el shock hipovolémico produce una gran vasoconstricción, mientras en el shock distributivo una gran vasodilatación. En el shock hipovolémico sí hay pérdida de volumen,
como hay una vasoconstricción, la piel en el shock hipovolémico va a ser fría, pálida y sudorosa. Mientras que en el shock distributivo la piel va a ser caliente, seca y roja, ¿no? ¿Qué pasa cuando falla la bomba o el corazón? Estamos hablando del shock cardiogénico. En el shock cardiogénico, entonces, ¿qué se va a producir? El corazón no late o tiene una disminución de su contractilidad y entonces, como una medida de compensación, el simpático lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica con una gran vasoconstricción debido a las catecolaminas, ¿no? Entonces se va a producir una disminución del diámetro del vaso sanguíneo. Pero sin embargo, esa disminución del vaso sanguíneo junto con la falla del corazón para botar la sangre va a producir de que no haya una llegada, ¿no?, de oxígeno hacia los tejidos. A esto se llama un shock frío. Entonces voy a tener una falla de la contractilidad del miocardio, va a disminuir, por lo tanto, el volumen sistólico y luego del volumen sistólico el gasto cardíaco, con la disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos. En este caso, como yo he dicho que hay una gran vasoconstricción, entonces aumenta la poscarga. Como hemos dicho, el corazón no funciona, se queda todo el líquido ahí, no puede botarlo, por lo tanto aumenta también la precarga. Entonces, ¿qué pasa en un corazón que no funciona bien? Hemos dicho, el volumen sistólico disminuye, el gasto cardíaco disminuye y va a producir una hipotensión. Esta hipotensión va a producir una disminución de la perfusión de los órganos y también una disminución de la perfusión coronaria y por lo tanto mayor isquemia. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? Ya hemos dicho, taquicardia y vasoconstricción, que va a aunarse, ¿no?, a esta falta de la perfusión y va a producir mayor acidosis y disfunción orgánica. Esto es en el corazón izquierdo que no funciona, que no bota sangre. ¿Qué pasa con el corazón que se queda con toda la sangre ahí que no la puede botar? Entonces esa sangre se va a ir hacia los pulmones y van a producir congestión pulmonar, aumentando la hipoxemia y mayor isquemia. En el shock generalmente también hay sustancias inflamatorias como las citoquinas proinflamatorias, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el óxido nítrico que ya hemos dicho, que en conjunto van a producir vasodilatación y una depresión del corazón. Finalmente, el shock obstructivo. El shock obstructivo es un déficit del llenado cardíaco, es decir, no se puede llenar el corazón porque algo lo está comprimiendo, que puede ser dentro del corazón o fuera del corazón y no deja que el corazón se distienda. ¿Cuáles pueden ser las causas cardíacas? Un taponamiento cardíaco. Es decir, que el corazón esté lleno de sangre o de aire y entonces no lo deja distenderse. O una pericarditis constrictiva, es decir, el pericardio que rodea al corazón está tan duro que no lo deja al corazón distenderse. O una cortación de aorta. Pero pueden ser también otras obstrucciones a nivel del pulmón, como un tromboembolismo pulmonar o una hipertensión pulmonar o un neumotórax. En este shock distributivo, lo que va a ocasionar es de que hay disminución de la distensibilidad del corazón, ¿no? Acá tenemos un corazón normal que se llena, ¿no? Y acá un corazón que está atrapado, puede ser con sangre, con aire, y que tiene un límite de distensibilidad y por lo tanto termina de llenarse muy lentamente. Entonces hay una obstrucción física del retorno venoso que me va a producir una disminución del volumen minuto, una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto la disminución del flujo sanguíneo que provee oxígeno a los tejidos, ¿no? Acá, por ejemplo, ven ustedes el corazón y adentro está lleno entre el pericardio y el corazón, está lleno de sangre, ¿no? Entonces no deja distenderse al corazón. O por ejemplo un neumotórax. Acá tenemos bastante aire que está comprimiendo al pulmón y ustedes saben que hay una circulación
menor, ¿no? Que involucra al pulmón y por lo tanto no va a dejar llenarse la cantidad de sangre que necesita llenarse este pulmón. Entonces, tanto el shock cardiogénico como el shock hipovolémico finalmente van a producir una disminución del volumen de eyección, una disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión y un fracaso multiorgánico. En resumen, entonces, tenemos una disminución del flujo sanguíneo, disminución de producción de ATPs, ¿no? Porque va a bajar la cantidad de oxígeno administrado a los tejidos. Entonces, ya no se va a producir un metabolismo aeróbico, sino un metabolismo anaeróbico, con la producción de ácido láctico y disminución de la formación de ATPs. Se altera la bomba de sodio-potasio ATPase a nivel de la membrana, aumenta la permeabilidad de membrana, hay salida de células citotóxicas, y entonces se va a producir la destrucción celular. Y acá tenemos los tipos de shock y cómo está el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la medición de la presión arterial, ¿no? En forma de resumen. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Muy bien. Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo entonces en la próxima actividad en forma presencial. Gracias. Hasta luego. Doctora, buenas tardes. Sí, dime. Doctora, disculpe, ¿va a subir las diapositivas? Sí, ya la subí, doctora. Ya. Gracias, doctora. Ok. Doctora, buen día, disculpe. Con respecto al shock más frecuente, ¿sería el hipovolémico o el distributivo? El distributivo, pero dentro del distributivo el shock séptico, doctora. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Gracias. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.